Hola a todos, hoy hablaremos de las propiedades de la potenciación y la radicación. Nuestra primera propiedad va a ser estudiada cuando n es igual al número 0. Entonces a elevada a la 0 es igual a 1. Lo que quiere decir es que no importa qué número va en la base, 10 a la 0 por ejemplo es igual a 1, 153 elevado a la 0 también es igual a 1. Entonces, no importa qué número vaya en la base, si el exponente es igual a 0, el resultado siempre va a ser 1. Ahora nos preguntamos qué ocurre si la base es igual a 0, es decir, a es igual a 0. Entonces, 0 a la n siempre va a ser 0. Lo que quiere decir es que no importa el exponente, si la base es 0, el resultado es 0, 0 a la 2 es 0, 0 a la 1000 también será 0. De aquí también nace que en la radicación, cuando tenemos en el radicando el número 0, no importa el índice del radical, el resultado siempre va a ser 0. Un ejemplo, raíz cúbica de 0 va a ser igual a 0. Ahora, para nuestra segunda propiedad vamos a tener en cuenta el número 1. En el caso de que la base sea 1, el radicando sea 1, en este caso en potenciación a igual a 1, 1 elevado a la n siempre va a dar 1, es decir, no importa el exponente, cuando la base es 1, el resultado siempre va a ser 1. 1 a la 2 es 1 porque 1 por 1 va a dar 1. 1 a la 1000 también va a dar como resultado 1. Esto también nos permite concluir en la propiedad de la radicación. Cuando el radicando es 1, no importa el índice radical, el resultado siempre va a ser 1. Por eso que tenemos, por ejemplo, que cuando tenemos la raíz cuarta de 1, el resultado va a dar 1. Si en el radicando está el número 1, el resultado siempre va a ser el número 1. Raíz cuadrada de 1, el resultado va a ser igual a 1. Para nuestra tercera propiedad vamos a evaluar qué pasa cuando la base o el radicando es un número positivo. En el caso de que la base sea un número positivo, no importa si el exponente es par o impar, el resultado va a ser positivo. Por ejemplo, 2 a la 2 es 4, 2 a la 4 es 16 positivo. Ahora, si nosotros tenemos 2 a la 3, el 3 es un exponente impar, también nos va a dar un resultado positivo, en este caso sería 8. Para la radicación, el radicando cuando es un número positivo, no importa si el índice es par o impar, el resultado va a seguir siendo positivo. Por ejemplo, raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cúbica de 8 es igual a 2 también, 2 positivo. Entonces lo que vamos a notar es que no importa el exponente del índice si es par o impar, el resultado sigue siendo positivo. Para nuestra cuarta propiedad vamos a estudiar qué ocurre cuando la base o el radicando es un número negativo. Es importante identificar qué tipo de exponente o índice es. En el caso de la potencia, por ejemplo, cuando tenemos un exponente par, es decir, n es par, el resultado, que en este caso es la letra b, va a ser un número positivo. En el caso de que n sea un número impar, el resultado va a ser un número negativo. Podemos utilizar un ejemplo. Imaginemos una base negativa como menos 2 elevado a la 4. El resultado sería 16 positivo. ¿Por qué? Porque el exponente es par. Hacemos la multiplicación en signo. Recuerden que el 4 indica que vamos a multiplicar el menos 2 4 veces. Entonces sería menos por menos daría más por menos daría menos y menos por menos vuelve a dar más. Por eso da 16 positivo. Ahora, si tenemos la misma base menos 2 elevado a un exponente impar como 3, el resultado va a ser negativo. Entonces menos 2 a la 3 va a dar menos 8. Hacemos la multiplicación en signo para comprobar. Menos por menos va a dar más y más por menos da negativo. Entonces daría menos 8. ¿Qué ocurre en la radicación? En la radicación también tenemos que tener en cuenta el índice, si es par o es impar. En el caso de que el índice sea un número par y tenemos un radicando negativo, la solución no tiene una raíz real. Es decir, no tiene una solución real en los números reales. Ahora, en el caso de que el índice sea un número impar, la solución sí va a existir y va a ser un número negativo. Un ejemplo puede ser, si tenemos la raíz cuadrada de menos 4, pues esto no tiene una solución real, por lo tanto podemos poner que no tiene solución. En el caso de que tengamos un radicando negativo, menos 8, pero tengamos una raíz cúbica, es decir, índice impar, la solución sí va a existir, será 2 y como es impar va a ser negativo, sería menos 2. En nuestra quinta propiedad vamos a estudiar qué ocurre cuando en la base o en el radicando hay un producto. En el caso de la potencia, notemos que cuando tenemos un producto lo que hacemos es que repartimos el exponente a cada factor del producto. A veces nos conviene más tenerlo escrito de una forma o de otra.
vamos a probar si esta propiedad se cumple. Entonces, si tenemos 3 por 2 elevado, por ejemplo, a la 2, es lo mismo que decir entonces 3 a la 2 por 2 a la 2. Podemos operar y solucionar a ver qué nos da. 3 por 2 es igual a 6, quiere decir 6 a la 2. 3 a la 2 es 9, por 2 a la 2 es 4. 6 a la 2 es 36 y 9 por 4 es 36, lo que quiere decir que se cumple la propiedad. En el caso de la radicación, tenemos lo mismo, solamente que ahora vamos a repartir la raíz con su respectivo índice. Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si tenemos 4 multiplicado por 9, tenemos eso en raíz cuadrada, es lo mismo que decir raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 9. 4 por 9, pues dentro del radicando nos va a quedar 36, entonces sería raíz cuadrada de 36. Y eso va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces la raíz cuadrada de 36 es 6 y 2 por 3 es igual a 6. Por lo tanto se cumple la propiedad. Repito, esto depende de cómo nos sirve a nosotros la forma de escritura. Más adelante lo vamos a necesitar. A veces lo necesitamos escrito de una forma o de otra y es bueno saber el uso de las propiedades. Nuestra sexta propiedad nos indica qué ocurre cuando en la base hay una fracción. Notemos que el exponente se reparte a cada parte de la fracción, es decir, al numerador y al denominador. Ahora, podemos hacer un ejemplo para comprobar la propiedad. Si tenemos 8 cuartos, todo eso elevado a la 2, es lo mismo que decir 8 a la 2 sobre 4 a la 2. Podemos hacer esta operación para comprobar la propiedad. Podemos dividir 8 entre 4, 8 entre 4 es igual a 2 y ese resultado va a ir a la 2. 8 a la 2 es 64 y 4 a la 2 es 16, 64 entre 16. 2 a la 2 es 4 y 64 entre 16 es igual a 4. En el caso de la radicación hacemos lo mismo, podemos repartir el radical con su respectivo índice a cada parte de la fracción, al numerador y denominador. Entonces podemos decir raíz cuadrada de 16 cuartos es lo mismo que raíz cuadrada de 16 sobre raíz cuadrada de 4. Si hacemos las operaciones en ambos lados del igual, vamos a llegar a que ambas respuestas dan como resultado el número 2. Por lo tanto, la propiedad se cumple. Nuestra séptima propiedad es muy importante porque nos permite pasar de potenciación a radicación y viceversa. La vamos a necesitar en áreas como cálculo, ya sea diferencial, integral u otros. Y la forma de identificarlo va a ser porque tenemos una base elevada a un exponente, pero este exponente es una fracción, es decir, un numerador sobre un denominador. Ahora, esto lo podemos expresar como radicación. Vamos a hacer un ejemplo para explicarlo mucho mejor. Vamos a suponer que tenemos la x elevada a un exponente fraccionario como lo es el 3 cuartos. Normalmente se escribe así, pero hay profesores que escriben el exponente en forma más de fracción, como en el ejemplo de abajo. Ahora, x a la 3 cuartos va a ser igual a una raíz. El radicando va a estar en la misma x y tenemos que buscar el exponente de ese radicando, es decir, la x, y el índice radical. Entonces, la propiedad me dice que el número que está en el numerador, es decir, m, en este caso m es 3 porque está arriba, es el exponente de la letra, quiere decir x a la 3, y el número de abajo es el índice radical. Entonces, el índice sería 4, sería raíz cuarta de x a la 3. La octava propiedad nos permite cambiarle de signo al exponente. En el caso que tengamos una fracción, le podemos invertir el orden a la fracción y el exponente cambia de signo. Si está positivo pasa a negativo o si está negativo pasa a positivo. Un ejemplo, si nosotros tenemos el 2 tercios elevado a la menos 4, si le invertimos el orden a la fracción, es decir, no 2 tercios, sino 3 medios, ya el exponente cambia de signo, entonces sería elevado a la 4 positivo. Lo mismo ocurre cuando tengamos números enteros. Lo vamos a profundizar mucho más adelante. En la novena propiedad tenemos una que es muy conocida, se llama potencia de una potencia. Es cuando tenemos un exponente elevado a otro exponente. Se resuelve poniendo la misma base y multiplicando los exponentes entre sí. Un ejemplo, si tengo el 2 elevado a la 3 y todo eso está elevado a la 4, entonces sería nuevamente poner la misma base 2 y multiplicar los exponentes. Sería 3 que multiplica 4. Si resolvemos la multiplicación sería 2 elevado a la 12. En el caso que tengamos 3 elevado a la 5 y todo eso elevado a la 2, nuevamente lo mismo, poner la misma base y multiplicar los exponentes. 5 por 2, 10, por lo tanto sería 3 a la 10.